Este fin de semana visitamos el centro poblado de Ñauimpuquio en el distrito de Huanta, una pequeña comunidad que tiene como principal actividad económica la agricultura. Sin embargo, cuenta con recursos turísticos poco difundidos como muchos otros lugares de nuestra región. A espaldas de la comunidad se encuentra la catarata de Sirenachayo, escondida entre un cañón. Se cuenta, según la leyenda, que en este lugar viven las sirenas y es precisamente el nombre que en quechua hace alusión a esta creencia. Para llegar a este lugar se realiza una caminata de 20 minutos aproximadamente. El camino estrecho nos lleva por el borde del cerro, permitiendo apreciar la flora y fauna, del cual destacan los loros. Previamente hay una trocha carrozable que hasta cierto punto conduce. De allí hay un camino angosto que se tiene que enfrentar con muchas dificultades, como que es muy angosto, con empinadas cuestas y piedras en medio de la naturaleza. La caída del agua y su singular geografía permite que las personas se ubiquen detrás de la catarata, donde hay la fuerza de la caída que produce una especie de lluvia a su alrededor. Estando más cerca, se siente como las gotas que esparcen con intensidad de abajo hacia arriba. La vista no es nada comparada con las fotografías. Por eso, los invitamos a vivir esta experiencia siempre con responsabilidad y respeto a la naturaleza y a los pobladores de dicha comunidad. Todo es naturaleza, todo es belleza, todo es hermoso. Mucha gente ha venido a ver a este lugar. Sin embargo, lo que podemos notar es la mala nota y la falta de costumbre de la población. Por ejemplo, esto debe estar en un lugar adecuado, no debe estar aquí. ¿Por qué? Porque esto contamina y hay que crear conciencia en la población. La catarata de Sirenachayo es un recurso natural que el viajero puede encontrar en el distrito y provincia de Huanta. El nombre de este lugar es nada menos a la leyenda que cuentan los antiguos pobladores del lugar, que dicen que en las noches unos campesinos que hacían seguimiento para llevar agua llegaron hasta la catarata y avistaron a una hermosa mujer que se bañaba. Y al ver que la curiosidad los mataba, se acercaron más y se dieron con la sorpresa que era una sirena, mitad mujer, mitad pez. Cuando intentaron acercarse más, esta extraña presencia de la sirena desapareció. La catarata presenta una pendiente de tan solo 10 metros de altura que, al precipitarse, desemboca en una hermosa laguna natural donde es posible refrescarse. Aunque hay que tener presente que las aguas de la catarata de Sirenachayo se originan por los deshielos de los nevados de la zona, por lo que usualmente son bastante frías. En el camino encontramos a muchas personas que habían visitado la catarata y ellos regresaban con mucha alegría después de disfrutar de un maravilloso día en este lugar. Tenemos estos hermosos lugares y muchos huantinos no lo conocemos. Visiten la catarata y juntos hay que promover el turismo, pero con responsabilidad y sin dañar
el medio ambiente. En el lugar también encontramos a jóvenes que habían realizado la visita a este maravilloso lugar, quienes opinan sobre esta catarata. Hola, ¿qué tal? ¿Qué te parece este lugar? Muy bonito. Bueno, sí. ¿De qué hora están acá? Hace 20 minutos así, sí, esperando a más amigos. De Huanta mismo, pero por primera vez, sí. ¿Primera vez que vienes? Sí, primera vez. ¿Pero qué te parece, no? Sí, muy bonita, y que pequeño, pero bonito, sí. ¿De qué colegio? Somos del instituto ¿De qué instituto? tecnológico de Huanta. Tecnológico. Sí. Muy bien. Invítalos a las amigas, a tus amigos, que Ah. vengan a este lugar, ¿no? Bueno, hago invitación a todas las personas y los que son de Huanta o también los invitados a que puedan venir, ¿no? Muy bonito la catarata, hermoso paisaje. Bueno, eso sería todo. Bien. ¿Tú qué puedes decirnos? Bueno, claro, es muy bonito el paisaje y la naturaleza que nos brinda este lugar, ¿no? También parte de Huanta. Claro, es como una caminata que se realiza, que pueden venir con amistades, a familias o con las personas que realmente cercanas, ¿no? Como a distraerse, porque siempre es bueno estar en contacto con la naturaleza. ¿La primera vez vienes? Sí, la primera vez. Por primera vez vengo a este lugar, pero me pareció algo maravilloso, algo sorprendente ver este catarata, y por lo cual también invitarles, ¿no?, a toda la población huantina que vengan a este creación de Dios, digamos, ¿no?, este catarata, aquí, que vengan con toda su familia y pasen un momento tan maravilloso. Aún más si mañana va a ser hoy domingo, Día del Padre, y así puedan venir y recrearse con toda su familia. ¿Primera vez viene usted? Pero nyokapa apekaleha anyas kuchiyo bislaka waipayo ato albuyo biskacha kuyo ay 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 may nakami warmi kunara tena turingisi Imay nakatning warmi kunara kay nakatning warmi kunara Tachata du kutang wikapa kuchka